Entre tanto, le vamos a dar la bienvenida a Milagros Campos, abogada, analista política y, por supuesto, también columnista de esta casa. Milagros, bienvenida, gracias por estar en Perú 21 Televisión. Buenas noches, encantada de estar acá. Gracias por la invitación para comentar y para reflexionar juntas sobre esta peculiar elección que nos ha tocado vivir, la elección del bicentenario, paradójicamente. Exacto, Mili, paradójicamente la elección del bicentenario. Y tenemos que llamarnos a nosotros mismos a reflexión y tenemos que preguntarnos por qué en esta elección no ha habido fiesta, ha habido más bien encono, ha habido guerra sucia, ha habido mucha agresividad y mucha violencia, y hasta donde vemos ahora no hay tampoco una muy buena actitud desde la agrupación de Perú Libre, una vez conocida esa primera boca de urna. Tú, Mili, ¿qué analizas, qué piensas alrededor de lo que ha pasado en Junín? Lo estábamos comentando con Óscar hace unos segundos. El resultado de boca de urna en Junín es el resultado más adverso para Pedro Castillo, en tanto él tenía un liderazgo muy arraigado en el centro y la Sierra Sur, la Sierra Centro y la Sierra Sur. ¿Cómo analizas tú que las cifras le acompañen muy poco? Keiko Fujimori ha logrado casi 49, si no un poquito más. 47.4% en Junín. A mí me parece particularmente interesante porque creo que justamente lo que nos permite ver es cómo los ciudadanos eligen a partir de la trayectoria que tiene un partido político y sus líderes. Esto nos permite ver que este componente de novedad no necesariamente es tal, ¿no? Y que justamente a partir de la debilidad y la precariedad de nuestras instituciones políticas, cuando existen, los ciudadanos son capaces de leer a partir de la experiencia que han tenido con un determinado partido político, en términos claramente de legitimidad a partir del gasto público, el cumplimiento de los objetivos en términos de políticas públicas. No estoy hablando de promesas, porque a la hora que tienes una gestión, lo que se requiere es que esa gestión cumpla con las funciones que se tienen. Hay múltiples denuncias de corrupción en el caso de Junín, y hay claramente pues una sentencia en la que, aplicando la reforma que se planteó en la Comisión de Reforma Política y que fue aprobada, concluyó con la exclusión del candidato. Bien, esa reforma política, tú dirías ahora, ¿necesita una nueva reforma después de lo que hemos visto en estos últimos comicios? Es que claramente en términos de la polarización existente entre ejecutivo y legislativo, las cuestiones de confianza que impidieron un debate público adecuado y una participación más amplia, y luego la pandemia, creería que la reforma no solamente está inconclusa, sino que se requiere justamente de un debate público sobre eso. Algo hay que hacer en las relaciones ejecutivo-legislativo en relación a la descentralización, que duda cabe, ¿no? Pero creería que en lo que se refiere a las reformas que se han implementado, han tenido un éxito relativo que es necesario mirar. Ninguna reforma por sí sola va a institucionalizar a los partidos y mejorar la calidad de la democracia, ¿no? Doctora Campos, una consulta. Usted, por lo que hemos visto en la campaña, ¿usted cree que Perú Libre, usted habla de reformas inconclusas, ¿usted cree que Perú Libre, desde la bancada en el Congreso o el líder, el señor Pedro Castillo, vaya a
seguir impulsando esas reformas políticas que tanto le costó al Estado implementar? Oscar, ¿cómo está? Creo que la agenda que se tiene que fijar en ese momento va más en la línea de la necesidad de ponerse de acuerdo en términos de la lucha contra la pandemia y los problemas estructurales y en términos de servicios públicos que se han visibilizado en esta pandemia. Me refiero a temas puntuales como salud, educación, conectividad, infraestructura, y que tendrán que ser lo primero en el debate, sin menoscabar aquellos temas que tienen que ver con partidos políticos. De pronto, a partir de la reforma, lo que vamos a tener es que una vez que se anuncien los resultados, hay una depuración respecto de partidos políticos. Acá hay un problema de crisis de representación y lo que se busca es que los partidos políticos sean tales. Eso no se puede hacer por ley, evidentemente, pero sí lo que hay que mirar es que no se puede mantener la inscripción de partidos que no tienen representatividad. Milagros, ¿cómo ves tú la futura bancada de Perú Libre? ¿Quién tendrá una preponderancia o un liderazgo en esa bancada? ¿Será Vladimir Cerrón o será Pedro Castillo? Tremendo tema, Chichi, porque creo que justamente la debilidad de los partidos nos hacen ver que las bancadas no son organizaciones estructuradas, sino más bien individualidades. De lo que ha trascendido la bancada de Perú Libre, como otras, pero particularmente esta, tiene una división entre personas vinculadas a la educación, o concretamente al profesorado, y que tienen una plataforma con relación a la reforma magisterial, y otro grupo que está vinculado justamente a Vladimir Cerrón y a la estructura de Perú Libre, con una posición eventualmente ideológica mucho más extremista. Creo que allí ellos tendrán que definir cuál es la plataforma y conocerse, porque me temo que en muchos casos, y Perú Libre no es el único, no se trata de militantes con una ideología clara y con una plataforma programática. Fijémonos qué ha pasado con el plan de gobierno de Perú Libre y las veces que ha cambiado, ¿no? Exacto. Ahora, ¿tú crees que lo que viene en los próximos días y lo que viene en el gobierno de Keiko Fujimori, una vez que se establezca a la candidatura de Keiko Fujimori de Fuerza Popular como la ganadora esta noche o en estos comicios, ¿tú crees que podrá inicialmente, rápidamente, tener, digamos, contacto, podrá negociar con los grupos de la izquierda que ahora se sienten mucho más empoderados y que van a querer cada uno ganar una publicidad para sí mismo y que van a querer convertirse en el 26 en varios Pedros Castillos y que, por supuesto, van a priorizar lo político a lo económico, a lo social, a lo sanitario? ¿Crees que será fácil que el gobierno de Keiko Fujimori pueda establecer estos buenos contactos, pueda convocar incluso a estos liderazgos o a algunos de ellos, a los menos extremistas por lo menos? ¿Qué tendría que hacer Keiko Fujimori para poderlo lograr? Mira, allí yo creo que el reto más grande es el de darle gobernabilidad democrática al país. Esa gobernabilidad democrática atraviesa por políticas públicas como las que he mencionado, pero para ello también necesita tener una relación óptima con el Congreso. Keiko Fujimori tendría 18% de escaños propios, pero me queda claro que por proximidad ideológica hay al menos dos grupos que estarán muy cercanos a ella, que creo que será Renovación Popular y Avanza País, como lo han declarado ya algunos de los congresistas electos.
De confirmarse esta tendencia, la gobernabilidad depende también de una gobernanza dentro del Congreso, que la veremos en la negociación para la formación de una coalición para la mesa directiva y para la instalación de comisiones que vendrán, por supuesto, ya en los días de julio, ¿no? Pero es un tema que se tiene que comenzar a conversar desde muy pronto. Se requieren liderazgos democráticos, dialogantes, que encuentren agendas legislativas, aún en un contexto de un país muy polarizado, que requiere de mecanismos para encontrar las prioridades del país, mecanismos de diálogo. Fíjate, es curioso, no hemos tenido un conflicto como otros países tan grandes, pero hoy yo creo que lo que corresponde es aplicar técnicas de diálogo para superar determinado tipo de polarización que hace que el país esté partido por la mitad. Curiosamente, un país que no votó por los candidatos que hoy han disputado la elección, pero eso es historia pasada, ¿no? O sea, solo 27% de los votos emitidos fueron en favor de estos candidatos. Hoy eso es historia pasada. Quien salga elegido debe de entender que el mensaje es gobernar ampliando un poco el espectro, digamos, de las opciones que fueron elegidas para tratar de conseguir los 66 votos, si es posible, para con esa mayoría establecer un diálogo con la oposición. Todo eso supone un compromiso de lealtad con la democracia. Eso es fundamental, lealtad con la democracia, porque muchísimas de las personas que hemos prestado nuestro voto en los comicios de hoy, lo hemos hecho precisamente por eso, por preservar nuestra democracia. Y nos toca ahora como ciudadanos, a todos, a ayudar a reconstruir esta democracia que se ha dañado tanto a la hora de esta segunda vuelta, con enfrentamientos, con lecturas sesgadas, con manipulaciones groseras, desde los sectores y desde los personajes más impensados. Han sido unas semanas muy duras. Yo no sé si tú has tenido esa misma percepción, o es la percepción de Perú 21, que toma una posición a favor de la libertad, a favor de la democracia, en contra de el hecho de que fuerzas extremadamente radicales como el Movadef y el castrismo de Perú Libre estén en el frente que aupaba a Pedro Castillo. De repente también lo que nosotros sentimos es que hemos recibido muchas agresiones, pero no sé qué has sentido tú, qué es lo que tú has percibido, Milagros. Bueno, las agresiones creo que han sido a todo nivel, ¿no? Y eso es un tema, por eso hablaba de la necesidad de una reconciliación a nivel nacional, respetando la libertad de cada uno, porque justamente es la libertad la que defendemos. Y creo que en mérito a esa libertad debemos de respetar los resultados que tenemos. Y permíteme dos comentarios que creo que dejan la reflexión de la jornada de hoy, ¿no? En este ambiente de crispación, en este ambiente polarizado, creo que OMPE ha realizado un excelente trabajo y creo que la participación ciudadana, la movilización que ha habido y que hemos visto el día de hoy nos debe permitir pensar de manera esperanzadora en las próximas semanas. Eso depende también de que los candidatos pues pongan y centren a sus electores para no invocar el fraude, ¿no? Y finalmente el mensaje para quien parece tener hoy una mayor posibilidad de elección, es un poco lo que yo recuerdo que comentó el Papa Francisco en el momento de ser elegidos. Se le acercó a alguien y le dijo: acuérdate de los pobres, porque la verdad es que si no corregimos nuestros problemas de desigualdad que se han visibilizado más con la pandemia,
el voto de protesta, el voto, como decía Carlos Melíndez hace un momento, contra Lima, que no es un voto muy ideologizado, sino más bien un voto de protesta, un voto por el oxígeno, diría yo, que no hubo cuando lo necesitaron los familiares y amigos, vamos a encontrarnos con situaciones similares. Entonces, en democracia, en defensa de libertades, pero atendiendo los problemas de desigualdad del país. Perfecto. Gracias, Milagros. Siempre agudo, siempre inteligente y profundo tu análisis. Muchísimas gracias por estar en Perú 21 Televisión y por supuesto, escribir en Perú 21, en el diario Perú 21. Hasta pronto. Vamos a tener unos días donde vamos a necesitar escucharnos mucho y hablar fuerte. Así es que vamos a contar contigo de todas maneras. Gracias, Mili. Gracias por esta comunicación. Éxito siempre, Chichi, y adelante. Creo que hay que seguir jugando la partida en favor de la democracia. Que te vaya muy bien.